buenas tardes y bienvenidos a una edición especial de Calamocha Noticias. Hoy la actualidad en las tierras del Jiloca pues viene marcada por la inauguración del Centro de Interpretación de la Batalla de Cutanda, y para conocer qué se ha tratado y qué supone ello para la comunidad autónoma, bueno, pues nos acompaña quien se ha acercado hasta la localidad, hasta Cutanda, pero también hacia Calamocha. Ella es la consejera de Presidencia e Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Maite Pérez, que está con nosotros ya en plató. Maite, buenas tardes y bienvenida una vez más a Calamocha Noticias. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros. Hoy una visita bastante activa y fructífera a lo largo de toda la mañana. La primera de las paradas, bueno, pues venía a Cutanda con ese centro de interpretación de la batalla de Cutanda. ¿Cómo ha visto, bueno, pues esta instalación, ese antiguo almacén de cereal? Bueno, es un placer siempre venir por Calamocha y sobre todo recorrer nuestra maravillosa provincia y ver el dinamismo que hay tanto en el tejido social como en las instituciones, ¿no?, de la provincia de Teruel. Y la verdad es que bueno, pues tenemos que buscar esas excusas para acercarnos, pues porque muchas veces la dinámica del trabajo y del despacho te va absorbiendo. La verdad es que lo he dicho en mis palabras, un sentimiento de gratitud tremenda y de orgullo, ¿no? De gratitud a la gente, que yo hace mucho, y al alcalde de esta ciudad se lo oía hablar, que había que poner en valor nuestra historia, ¿no? Y la batalla de Cutanda es un hito histórico importantísimo en el devenir de la historia de nuestro país. Desde luego en la Reconquista es la batalla más importante en Aragón, pero yo me atrevería a decir que junto a las Navas de Tolosa pues son las dos batallas que cambiaron el sino de la historia y que fueron determinantes, ¿no?, en nuestro país. Por lo tanto, que haya gente del pueblo, además, que eso es lo que garantiza, porque es la raíz, es esa identidad, ¿no?, que se hayan preocupado de buscar, de investigar, a través de la Fundación San Roque, a través de los expertos, de arqueólogos, expertos precisamente en todo lo que tiene que ver con batallas bélicas en todos sus ámbitos. Bueno, pues poder ver esa recreación de la batalla de Cutanda, que recuerdo además, y se lo decía a la alcaldesa Tamara, a la alcaldesa pedánea, que en el 19 que vine a la feria de caza de Calamocha y que tenían un stand, me invitó al 900 aniversario de la batalla de Cutanda en un año 2020 que desgraciadamente se nos truncó todo por el COVID, y que yo creo que está pendiente, y les he invitado de hecho a que lo hicieran, porque desde luego me tendrán sin ninguna duda aquí, ¿no? Recrear, es decir, poner en valor nuestra historia, no solo para conocer mejor nosotros, como un elemento, yo creo, una obligación que tenemos, ¿no?, de profundizar en nuestras raíces, sino de convertirlo en un elemento vector y tractor que atraiga turismo, pues me parece un acierto. Y luego hemos seguido viendo la recuperación de patrimonio y estoy absolutamente admirada por el acierto en identificar los potenciales que tiene Calamocha y ese acierto en priorizar dónde invertir los fondos públicos. Así que bueno, estoy encantada. Además, bueno, hablábamos de ese centro de interpretación, al final es un poco pues el que se lleva el mayor protagonismo de la jornada de este martes, pero sin duda también una inversión de en torno a unos 144.000 euros que proviene de diferentes fuentes, entre ellas del Fondo de Inversiones de Teruel, el FITE, que además, bueno, pues también se sigue trabajando, ¿no? ¿De qué forma se ha podido apoyar desde el FITE pues un proyecto como es el potenciar el turismo en esta localidad de Calamocha? No, sin duda. Decía orgullo de ver que las gentes de Teruel están vivas y que reivindican lo suyo, ¿no? Poniendo en valor de alguna manera y sintiéndose orgullosos de lo que han soportado estas tierras duras en las que tanto queremos. Pero efectivamente, un orgullo de ver cómo el Fondo de Inversiones de Teruel, un instrumento que todos hablamos mucho de él, ¿no?, y muchas veces sale para mal, desgraciadamente. El Fondo de Inversiones de Teruel, que es una política pública de primer nivel y que tenemos el honor en exclusiva de tener en la provincia de Teruel, no lo tiene ninguna otra provincia española, bueno, pues ha sido utilizado, creo, de manera inteligente. Todo es mejorable. De hecho, estamos incorporando mejoras cualitativas que yo creo que van a permitir no solo fortalecer y desde luego perpetuar ese fondo de inversiones, sino mejorarlo en la socialización de alguna manera de sus actuaciones.
y ver que el Fondo de Inversiones de Teruel pone recursos endógenos al servicio del porvenir, del progreso y del futuro de nuestra tierra, que es uno de los elementos vitales, pues bueno, pues lo hemos visto claramente hoy aquí en Cutanda, ¿no? En esa ayuda, que yo creo que esto no acaba aquí, que hay mucho trabajo por delante. Hablaban de excavaciones arqueológicas para conocer mucho más los lugares físicos donde se produjo esa batalla, para luego seguramente invitar a unas recreaciones históricas que están muy de moda y que realmente en esta provincia de Teruel yo creo que podemos ser referentes y presumir de ello. Sí, que además yo creo... ya las celebran, lo único que, bueno, pues este año, como nos decía la alcaldesa pedánea, tuvieron que recortar un poco la escenografía, pues al final motivado también por la pandemia. Exacto, y hacerlo de manera mucho más certera, es decir, analizando pues con toda la información que nos da la arqueología, dónde realmente pasó, qué pasó, es decir... Bueno, pues creo que todo lo que tiene que ver con las recreaciones históricas, que puede ser una actividad lúdica, que tiene que estar soportada por el valor de la historia, de lo real, ¿no? De lo que pasó, y por tanto yo creo que ese binomio entre investigación y recreación es el binomio mejor, es la fórmula mejor para dar credibilidad a una historia y para hacerla, bueno, esa historia un tirón turístico que pueda ser, bueno, pues referente también en nuestra provincia. En concreto en esta batalla, que sin duda ya lo mencionaba usted al principio también, pues esa equiparación con la de las Navas de Tolosa, que ha sido la más conocida por todos, también estudiada en todos los libros y centros educativos. ¿De qué forma se va a apoyar la batalla concreta de Cutanda desde el Gobierno de Aragón? Bueno, ya estamos trabajando y lo hemos comentado también con la asociación, con la propia alcaldesa. En educación hay que incorporar, hemos tenido una visión muy castellana de la historia e intentamos... Eso no quiere decir que estudiemos en cada comunidad autónoma lo nuestro, pero sí que es verdad que tenemos que ser conscientes, sentirnos orgullosos de lo nuestro y ser capaces de, no solo en la comunidad autónoma, sino de transportar a nivel nacional que en la historia han pasado muchas cosas y muchas cosas absolutamente relevantes en muchas comunidades autónomas, ¿no? Y no solo trasladar la batalla de Cutanda como un hito fundamental en la Edad Media, como una de las batallas más importantes en la Edad Media, yo creo que fue uno de los mayores éxitos de Alfonso I, el batallador, además inesperado, y por tanto, bueno, pues trasladar esa importancia, la importancia que esa batalla ha tenido, no nos inventamos nada, en el devenir de la historia, y eso lo tienen que estudiar nuestros niños y nuestras niñas, no solo los aragoneses, sino todos los españoles. Además es verdad que, bueno, pues en esa parte de acercarlo un poco a los centros educativos, se publicaba y se editaba un cómic en relación con esa historia de la batalla de Cutanda, llegaba a los centros educativos de aquí de Calamocha, y era una forma también que entre asociación y ayuntamiento pues hacían llegar un poco más a los pequeños esta historia, pues a través de esas ilustraciones que sin duda, tanto para pequeños como para el público adulto, pues también es importante que conozcan y sobre todo poner en valor lo nuestro, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Sin duda, el medio que utilicemos tiene que ser acorde al siglo XXI y al lenguaje que nos puedan entender los interlocutores a los que nos queremos dirigir. Los niños tenemos que recurrir a muchos, a vídeos, a algo mucho más interactivo, a cómic. Lo hemos comprobado ya en otro tipo de relatos de nuestra historia, y la verdad es que ha resultado muy positivo porque el impacto es directo. Yo creo que nos tenemos que dirigir. Lo que queremos conseguir es que los niños conozcan la historia, y tenemos que utilizar el medio más acorde para que ese impacto pueda ser lo más efectivo posible. Las unidades didácticas, todo lo que tiene que ver con la recreación, con ayudar, ¿no? a trasladar la idea con los apoyos en este momento que tenemos a nuestro alcance del siglo XXI, que son múltiples y variados. Pero efectivamente el cómic, la verdad es que ha sido un medio que lo hemos utilizado y ha dado muy buenos resultados en cualquier historia que hemos querido trasladar a los niños. Y, señora consejera, pues por volver un poco a esos fondos de inversión de Teruel, en las últimas reuniones se hacía un poco ya públicas las líneas a las que se iba a dirigir. La mayor cuantía, en torno a los 4 millones, iba destinada para el aeropuerto de Teruel. Sin duda también un gran potencial y una gran apuesta por parte de la provincia y del Gobierno de Aragón, ¿no? Yo, desde luego, la provincia de Teruel y la historia de la provincia de Teruel en los últimos 25 años no se podría entender sin el Fondo de Inversiones de Teruel.
el Fondo de Inversiones de Teruel ha situado a esta provincia en el mapa, en muchísimos proyectos estratégicos que no solo han supuesto un antes y un después, y un proyecto de desarrollo, un polo de desarrollo en la provincia de Teruel, sino que nos hemos convertido en líderes y en referentes a nivel nacional en muchos de los ámbitos, ¿no? Estamos hablando de aeronáutica, como decías tú, de todo lo que tiene que ver con lo aeroespacial, de la paleontología, es decir, tenemos muchos hitos en la provincia de Teruel que hemos sido capaces de identificar los gobiernos como elementos tractores y como proyectos estratégicos que pueden generar, como decía, un hub en torno a esa actividad económica. No exentos de riesgo. Yo recuerdo que el aeropuerto, ahora todo el mundo habla muy positivamente del aeropuerto, pero en sus inicios tuvimos muchísima confrontación con el aeropuerto, muchas, no dudas, yo creo que denostaban el proyecto per se, ¿no? Chatarrería, es decir, había muchos calificativos. Realmente yo creo que para eso estamos los gobiernos. Tenemos que tener una información más allá, nos tenemos que arriesgar muchas veces y anticiparnos para proyectar a través de las políticas públicas y las oportunidades que nos deparan la gestión en las instituciones, poder identificar qué polos de desarrollo pueden ser interesantes y lanzarnos. Son muchos los hitos, ¿no? Hablábamos aquí de la batalla de Cutanda y lo decía también en mi intervención en Cutanda. Tenemos próximamente van a acabar el proyecto para poder licitar la primera fase del Museo de la Guerra Civil. Y trata de ser un recurso más que pueda enganchar al visitante. Todo el turismo en torno a lo bélico tiene muchísima atracción, además trae turistas muy cualificados, ¿no?, en todos los aspectos. Y la verdad es que, bueno, pues vamos a tener un nuevo recurso en el que se va a estudiar, se va a analizar la Guerra Civil Española. No trata de aleccionar a nadie, no trata de reabrir bandos en absoluto, sino de conocer en profundidad cómo ha sido nuestra historia, qué marcó la Guerra Civil y en especial conocer lo que pasó en nuestra provincia, ¿no?, en la batalla de Teruel, que fue sangrienta y que desde luego también determinó el final de la guerra. Por lo tanto, creo que para eso está el Fondo de Inversiones de Teruel, para eso y para ayudar precisamente, que nos hemos volcado mucho, a que en este momento de dificultad podamos ayudar a ese sector económico, a los que crean realmente empleo, que son empresas, empresarios pequeños, autónomos, para que el emprendimiento pueda ser posible y pueda mejorarse y desde luego, bueno, pues que acaricie todos esos proyectos estratégicos que estamos hablando, del sector turístico, del sector agroalimentario, del sector de las energías renovables, para que realmente, bueno, pues Teruel siga siendo referente en muchos de los aspectos que ya hoy lo es. Centrándonos un poco más en nuestra localidad, en Calamocha, bueno, pues también llegaba esa línea de trabajo dirigida a Sodecasa, la Sociedad de Desarrollo de Calamocha, para la implantación, instalación y el desarrollo propio del macromatadero que va a llegar de los conocidos los Tonis. También cómo se ve esta implantación desde el Gobierno de Aragón y sobre todo un poco vinculado con esa creación de empleo. Se habla de en torno a los 1.000 puestos directos y también luego nos adentraremos en alguna otra materia, pero sobre todo en esa parte de el FITE, lo que destina a este desarrollo de los Tonis. Bueno, sin duda, siempre lo he dicho, que para abordar el desafío y el problema que tenemos de despoblación hay dos patas fundamentales: fortalecer los servicios públicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales, y por otro lado crear condiciones idóneas para que el emprendimiento, para que las iniciativas empresariales puedan tener cobijo en el territorio. Sodecasa, en este momento, en el último FITE que conocéis, me parece que tenía destinado 2,5 millones, pero llevamos acumulados en torno a 8 millones de euros de inversión, porque entendemos que es una plataforma logística dentro del resto de las plataformas y que en este momento tiene un interés especial por la implantación futura de, como decías, de los Tonis. A eso tenemos que ser capaces de generar un proyecto estratégico, que lo está liderando perfectamente el alcalde, con la educación, con la sanidad, es decir, qué necesidades nuevas va a tener la localidad, no solo la localidad de Calamocha, sino el entorno más inmediato, para poder absorber precisamente esas personas, esos 1.000 trabajadores potenciales que puede haber, además de lo indirecto. Y para eso tenemos que estar preparados y anticiparnos. En el ámbito educativo, si hay que si hay que extender, si hay que ampliar el centro educativo. Es decir, y tener claro cuál es la hoja de ruta para que no nos pille el toro, para ir adelantándonos, e insisto, compromiso de las instituciones en el fortalecimiento de los servicios públicos y también apoyar todo lo que tiene que ver con las iniciativas empresariales. Desde luego los Tonis
Es un referente, es un potencial estratégico, pero no debemos de olvidar todo el sector que en Calamocha está trabajando, que está dando el callo y que a partir de ahí también puedan surgir nuevas iniciativas. Por lo tanto, creo que eso es absolutamente esencial y la verdad es que el alcalde lo está haciendo y lo está liderando y está trasladando y trabajando con los distintos departamentos en esa transversalidad que puede suponer la llegada de los Tonis en Calamocha. En cuanto a previsión, aparte de materia educativa, que sí que lo conocíamos ya, bueno, pues con el director general, con Faci, que comentaba y se comprometía pues a esa ampliación. Con el consejero. Con el consejero, sí, efectivamente. También entra la materia de vivienda, que es importante, bueno, pues en unas zonas en las que el número de viviendas disponibles es más bien inexistente. ¿De qué forma se va a prever esa llegada masiva, o incluso ya no por el proyecto de los Tonis, sino por los nuevos pobladores en general? La vivienda, sin duda, es un elemento vital, nunca mejor dicho, porque quieres desarrollar tu proyecto de vida, necesitas una vivienda, pero realmente es un elemento que no tenemos resuelto en la provincia. Estamos trabajando junto a Diputación Provincial, que es consciente plenamente de la dificultad que tienen los nuevos pobladores de poder acceder a una vivienda en el medio rural, en los pueblos. Es otro de los desafíos que tenemos para abordar el reto demográfico, sin duda. Los fondos europeos son una oportunidad porque van a inyectar una cantidad importantísima de dinero para hablar de rehabilitación de vivienda, pero es cierto que estamos pensando en fórmulas diversas para poder, a través de las instituciones, a través de las diputaciones provinciales, gobiernos, pero sobre todo ayuntamientos, puedan disponer de fondos precisamente para acceder, para poner en el mercado la vivienda necesaria. Nosotros en el Fondo de Inversiones de Teruel también estamos haciendo un pequeño gesto en ese sentido con la convocatoria que hacemos dirigidas precisamente a infraestructuras municipales, que son beneficiarios los propios ayuntamientos, y a la hora de ponderar los proyectos hemos hecho un especial hincapié en la necesidad precisamente de orientar los 7 millones de euros que van a infraestructuras municipales a la necesidad de adquirir vivienda, ¿no? de que tengan fondos los ayuntamientos para que puedan comprar las viviendas y las puedan arreglar. Porque es verdad que se produce un efecto absolutamente perverso, ¿no? En los pueblos. Hay muchísima vivienda vacía que se cae, pero claro, tú cuando vas a valorar esa vivienda, el precio es desorbitado, porque la gente y además es normal, yo lo entiendo, la gente le repercute ese valor sentimental que puede tener la vivienda, ¿no? Era de mis abuelos, era de mis padres, no me pide pan, ahí está. Entonces, realmente este es un problema que yo creo, es un problema, yo lo considero como problema, que tenemos que asumirlo entre todas las administraciones. Tenemos la oportunidad de los fondos europeos para revitalizar cascos que tenemos en los pueblos abandonados y para dar la oportunidad a nuevos pobladores para que puedan desarrollar su proyecto vital y tengan una vivienda digna para desarrollarse. Y digo más y acabo. Creo que otro de los elementos con los que podemos competir en el medio rural es ofrecer un tipo de vivienda distinta a lo que te puede ofrecer la ciudad. Si tú puedes vivir en Calamocha o en Teruel y vas a tener un piso de 90 metros, pues quizá si no tienes otro elemento de atracción decidas vivir en Teruel. Si tú puedes desarrollar tu propio proyecto de vida en una parcela, en una casa, quiero decir, tenemos que ser capaces de ofrecer la diferencia, ¿no? Efectivamente, de ofrecer cosas diferenciales en el medio rural que te permitan, bueno, pues tener una expectativa de vida mejor que en la ciudad, y creo que eso está en la mano en este momento de los municipios si ponemos todas las estrategias de todas las administraciones en coordinación y en sinergia. ¿Cuál ha sido la última cantidad, la última noticia referente a los FITE que van a llegar a Calamocha directamente? Bueno, pues para contribuir también un poco en esa diferenciación de lo que se le puede ofrecer tanto a los habitantes que ya residen, que es importante dejarlo claro, que como se suele decir, bueno, la España no es vaciada ni está vacía, ni mucho menos, como sobre todo pues para esos nuevos pobladores y nuevos habitantes que pueden llegar a estas tierras del Jiloca, porque sabemos que ya conocéis bueno, pues nuevas cifras, ¿no?, que llegan con ese FITE. A mí me indigna y me enfada muchísimo, incluso
me insulta, ¿no? El decir España vaciada. Aquí vivimos mucha gente que late nuestro corazón, que nos apasiona además vivir en nuestra tierra, y dentro de que tenemos que ser capaces de reivindicar aquello que falta y que podría mejorar, lo que tenemos que ser capaces es decir lo bueno que tenemos, ¿no? Y lo que hemos ido consiguiendo a lo largo de los últimos años entre todos. Y por tanto, ese concepto me parece terrible. Y la verdad es que, bueno, a través del Fondo de Inversiones de Teruel, que no solo llegan fondos a Calamocha a través del Fondo de Inversiones de Teruel, pero a través de hoy mismo, por ejemplo, se ha resuelto la convocatoria de fundaciones y vuelve a destinarse, creo que en torno a 180.000 euros a la Fundación San Roque, que está haciendo un trabajo magnífico. Estoy absolutamente enamorada de ese martinete de cobre, que me parece un acierto el rehabilitar, y del lavadero de Lanas, que creo que puede ser un entorno absolutamente magnífico para los habitantes, para la gente que vive aquí, para hacer más dulce y más bonita la estancia aquí, pero también como un elemento de atractivo turístico, ¿no? Bueno, pues creo que se ha resuelto hoy. Estamos hablando de que la Fundación San Roque habrá recibido en estas 3 últimas convocatorias más de 500.000 euros del Fondo de Inversiones de Teruel, que va destinado a las fundaciones, que abrimos en una convocatoria, concurrencia competitiva, y que ha permitido socializar y repartir mucho más las ayudas. Esto lo hizo mi colega y mi antecesor Vicente Guillén abriendo esa convocatoria, y desde luego nosotros hemos seguido. Y los 2,5 millones que tiene en este momento Sodecasa, a expensas de que vamos enseguida a pensar ya en el Fondo de Inversiones del 2022 y a ver qué necesidades más perentorias o qué expectativas exige en este momento la ciudad de Calamocha, el municipio de Calamocha, para poder incluirlos en FITES posteriores. Y poniendo un poco la vista en el futuro, pero sobre todo el futuro más inmediato, y ahora sí que nos metemos un poco pues en materia sanitaria, porque al final es un poco las fechas lo que a todos parece que nos preocupa, ¿no? Llegan las fechas navideñas, no se sabe exactamente qué va a ocurrir. Va a haber restricciones, además mañana hay una reunión extraordinaria con todos los presidentes y obviamente con el presidente de España. ¿Qué es lo que van a aportar desde el Gobierno de Aragón y un poco pues cuál es la línea en la que quieren trabajar de cara a las fechas navideñas que nos preocupan a todos, que las tenemos a la vuelta de la esquina? Bueno, la verdad es que hemos visto que esta variante que está ya imponiéndose a la variante Delta es muy contagiosa, pero el impacto que tiene en los hospitales, en la UCI o en la vida es menor, y sin duda eso es gracias no tanto a la variante sino al efecto que tiene la vacunación. Por lo tanto, primer mensaje importante: vacúnense. Quien no lo haya hecho, por favor, vacúnense. Se protegen a ustedes y protegen al prójimo. Es una cuestión ya de solidaridad y de responsabilidad. Y en segundo lugar, hasta el momento, cumplamos las normas. Lo de siempre, es decir, muchas veces nos quejamos de que este gobierno ahora nos impone, nos cierra, nos tal, y a veces, yo tengo que destacar el grado de responsabilidad que ha tenido la mayoría de la ciudadanía, pero a veces hay, por irresponsables, muchas veces, mire, la libertad de uno pues termina cuando estás impidiendo que el otro la ejerza, ¿no? Por lo tanto, esto es una cuestión de responsabilidad, de bien colectivo, de bien común, pero nuestro comportamiento individual condiciona claramente el final, ¿no? Por lo tanto, mantengamos las mascarillas en espacios cerrados, ventilemos, utilicemos el gel y vacunémonos. Se ha visto claramente que muchos de los impactos que se están teniendo más graves es gente que no se ha vacunado. Por lo tanto, la propuesta que se puede llevar mañana a esa reunión de presidentes no tiene nada que ver con restricción en las próximas fechas. Va a haber, a lo mejor, medidas restrictivas. Nosotros vamos a escuchar, creo que esa fórmula de cogobernanza entre Gobierno de España y comunidades autónomas no es que sea positiva, es que es absolutamente imprescindible. Nosotros gestionamos la sanidad de las comunidades autónomas y, por tanto, tenemos que estar y coparticipar de la toma de decisiones junto al Gobierno de España.
Y lo que vamos a plantear, efectivamente, hay una situación nuevamente de estrés, tenemos los centros de salud saturados, creo que hay una necesidad de reforzar el sistema sanitario, es decir, aquellos refuerzos que venían sobrefinanciados, ¿no? De alguna manera, con una financiación excepcional, creo que vuelven a ser necesarios, y lo que vamos a analizar y compartir con el conjunto de las comunidades autónomas y el Gobierno de España es qué decisiones, en función de lo que aconsejan, ojo, siempre las autoridades sanitarias, los técnicos y los expertos en salud pública, hay que tomar para poner freno a esta sexta ola, que aquí en Aragón ya sería la séptima. ¿Cree que sería necesario que todas las comunidades autónomas estuvieran remando en la misma dirección y que no cada una... Parece que, bueno, pues al final va con sus medidas, con sus restricciones, e incluso para toda la población también puede suponer en alguna ocasión pues un poco algún quebradero de cabeza, ¿no? Cuando no sabe qué ocurre en la comunidad vecina, si en Cataluña hay restricciones como las que han impuesto, si en Valencia las tenemos también. Mire, salvar vidas y proteger la salud está al margen de la ideología. Eso lo hemos tenido muy claro en Aragón. Hemos tomado las decisiones que se ajustaban en el momento puntual y lo que nos recomendaban los expertos, independientemente de que esa medida supusiera un desgaste electoral, o sea, que supusiera un desgaste a nivel de partido. Nunca. El presidente Lambán lo ha dicho siempre, pero lo ha tenido siempre clarísimo. No ha medido nunca el impacto que la propia medida o la restricción podía tener a efectos electorales. Por lo tanto, salvar vidas, proteger la salud está por encima de cualquier ideología, y a mí me gustaría que todos lo tuviéramos claro. Y ya por ir cerrando, porque bueno, pues sabemos que tiene la agenda bastante completa en la jornada de este martes, sí que aprovechando que estamos hablando pues de cara a esas fechas navideñas, yo creo que antes de despedirla, pues un mensaje, ¿no?, a toda la localidad de Calamocha, a todos los habitantes, también de la comarca del Jiloca y de los distintos municipios que nos pueden ver. En primer lugar, en el contexto, pediría prudencia y responsabilidad en este momento puntual que tenemos de repunte de coronavirus, para que esa nueva etapa de oportunidad y de recuperación esté más cerca. Y en segundo lugar, de esperanza y francamente de compromiso y de oportunidad, que creo que lo tiene nuestra provincia. Me apasiona, yo siempre lo he dicho, soy una mujer que nací en Teruel, estudié en Zaragoza y volví a Teruel, y me encanta desarrollar mi propio proyecto vital en Teruel y trasladar e intentar contagiar de las oportunidades que tiene esta maravillosa provincia. Así que con ese mensaje de prudencia y responsabilidad por un lado en el momento puntual que nos toca, pero de esperanza y de que vivimos en una tierra de oportunidades y que tenemos que generar alianzas y sinergias para llevarlas a cabo y para aprovecharlas, con ese mensaje les deseo de verdad, os agradezco mucho la oportunidad y les deseo unas felices fiestas, que disfruten con responsabilidad de sus seres queridos y desde luego un próspero 2022. Bueno, pues con esa felicitación navideña nos vamos a quedar, señora consejera. Nosotros también le agradecemos que haya buscado ese huequito para atendernos, por estar una vez más en Calamocha TV. También desearle que pase felices días, que sean buenos, entrañables, y relacionada, como siempre, con los más allegados y la familia, y esperamos tenerla muy pronto para seguir ahondando en diferentes materias, que se nos han quedado muchas cosas en el tintero. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta aquí llega esta entrega especial de la entrevista de Calamocha Noticias, como decíamos, motivada por la visita de la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Maite Pérez, a la inauguración del Centro de Interpretación de la Batalla de Cutanda.